Un saludo para todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Juan Pablo y este es el episodio número 9 del Xbox. Armando, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí siguiendo los protocolos de seguridad, debido a que tuve que salir de la ciudad por cuestiones laborales, pues obviamente tengo que implementar por un periodo de 15 días el uso de protocolos un poquito más extremos, si se puede decir así, pero apegados a las normas y a todo lo que nos están proponiendo la Secretaría de Salud. El traer el cubrebocas, el desinfectarte constantemente. Sí, no se preocupen, no es COVID, pero pues hay que cumplir los protocolos de seguridad, ¿no? Diego, ¿qué tal tu semana? Muy bien, todo bien. Entonces vamos con las notas del día de hoy. Así que, Diego, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Sí, mira, es sobre que se desechó el proyecto sobre la despenalización del aborto en el estado de Veracruz. Esto por parte de la Suprema Corte de Justicia. La primera sala es la que resolvió esto, ¿verdad? Sí. A ver, bueno, pues tenemos que entrar a este tema, ¿no? Está muy caliente estas últimas horas prácticamente, porque fue ayer, ¿no? El jueves. Sí, fue No, perdón, el miércoles. Cuando sale esta noticia, la situación es la siguiente. Se presentó una demanda de amparo en el estado de Veracruz para despenalizar el aborto, si no mal entiendo, por la omisión legislativa de tomar esta medida. El juez de distrito concedió esa demanda de amparo. Ahorita vamos a explicar esa cuestión. Al momento de concederla se presenta un recurso y la Suprema Corte, por la trascendencia del asunto, en este caso con la primera sala, absorbe ese juicio de amparo. Así es. Después se presenta un proyecto y ese proyecto decía o confirmaba el amparo que había otorgado el juez de distrito. Y es el que se desechó el día de ayer. Estoy bien, ¿no? Sí, así es. Ok. Bueno, antes de entrar al estudio, Armando, no sé si quieras opinar alguna cuestión al respecto. El desechar el proyecto no quiere decir que se pronunció en la totalidad o en el fondo del asunto. Eso tiene que ver con las formas o formalidades que aparecen en la propia ley de amparo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que no es una victoria para los pro vida ni una derrota para los pro aborto. Simplemente no se tocó de fondo el estudio por diversas razones que ahorita pues yo creo que Juan va a explicar, ya que es su tema profesional o su experiencia más profesional en el tema de amparo. Así que pues no hay que crear tanto alboroto ni de un lado ni del otro, porque simplemente no se tocó el tema, no se estudió el caso de la profundidad debido a las formas que faltaron en esta cuestión, y por lo cual no se adentró en la totalidad. Estudiar si el aborto debe ser despenalizado o no, pues ya es una cuestión totalmente que se adentraría en un futuro cuando realmente las formas se cumplen, pero en este momento no se llegó a ese punto y por lo tanto no se estudió el caso en la profundidad. Exacto, así está la situación. Todo juicio tiene que seguir ciertas normas para salvaguardar la correcta aplicación de la ley. ¿Ok? Ahora, en este caso, en cumplimiento de esas normas, impide entrar a estudio profundo y a estudio de fondo del asunto en cuestión, que en este caso es la despenalización del aborto. Aquí no vamos a hablar y no vamos a entrar al tema de si el aborto está bien o está mal, si es pro vida, si es pro aborto, lo que sea. Ese es un tema que pues cada quien tendrá, ¿no? Y no es nuestro trabajo en este caso. Nuestro trabajo es analizar las consideraciones de la Corte, en este caso de la primera sala, para que quede un poquito más claro qué fue lo que sucedió. Como bien lo dice hermano, no fue ni una victoria para los pro vida, ni una derrota para los pro aborto, ni nada de eso. Por el simple hecho de que no se estudió el fondo. Se estudió la forma en que estaba estructurado ese juicio desde la demanda de amparo. Y la Corte determina que esa demanda de amparo no está hecha en el sentido correcto para concederse. No que no debiera concederse, sino que no está realizada de la forma correcta. Es una cuestión muchísimo más compleja que requiere pues, conocer ciertas o tener ciertas nociones del derecho para entenderla, digamos, a fondo. Por eso no vamos a entrar punto por punto a lo que dice la Corte, pero a grandes rasgos es eso. La Corte no dice si sí al aborto, si no al aborto. La Corte dice esta demanda de amparo y este juicio no puede atenderse en su fondo, en este caso porque no se cumplen los elementos necesarios que establece la ley de amparo para entrar a su estudio. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, que la demanda no estaba hecha de la manera correcta.
En otras palabras, si la demanda hubiera estado hecha de la forma correcta, si hubieran entrado a estudio al fondo, y ahí sí tendríamos una sentencia trascendental. En este caso ni siquiera es una sentencia trascendental, es una sentencia más sobre un tema muy polémico y muy controvertido aquí en México. No sé tú qué opinas, Diego, en este sentido, ya que entendemos un poquito mejor el contexto de qué fue lo que sucedió. Muchas personas se adelantaron para decir, no, los pro vida ganamos, o los pro aborto perdieron, por ejemplo, por darte un ejemplo. Y lo que me da como que de qué pensar es de los argumentos que utilizaron varias personas que se hicieron manifestar en las redes sociales. Sí. No, dime. No, digas así, ¿no? No, continúa, ahorita expongo mi punto. Ok. Entonces, pues a mí me preocupa que se alcen y algunos que se dicen ser juristas y a priori dan conclusiones muy anticipadas que nada que ver con la realidad. Sí, ¿sabes lo que me preocupa a mí más? Es como tú dices, ver a los juristas compartiendo una imagen de la Suprema Corte diciendo de que salvamos las 2 vidas y realmente no se ponen a pensar de que no se pronunciaron todavía al respecto. O sea, ya está difundiendo mucho la imagen de la Suprema Corte como si fuera todos llenos de provida o como si fuera ya una decisión unánime, pero realmente lo que no se entiende es que no se estudió de fondo el asunto. Por lo tanto, esa difusión de imágenes, esa desinformación que se está generando, de que ya la Suprema Corte ya se apalancó así en términos coloquiales, ya se apalancó con el Papa, con el gobierno conservador. No, es que simplemente no se tocó el estudio de fondo, simplemente por las formalidades que no fueron esenciales o no fueron cumplidas en su totalidad para que se estudiaran a sí mismos. Estoy de acuerdo, o sea, pues yo lo consideraría triste en este caso, es que los mismos abogados o estudiantes de derecho que se supone que entienden cómo tiene que manejarse la ley, ¿no? Si no son especialistas en amparo, pues cuando menos conocen los principios básicos del derecho, que es de lo que se trata esta sentencia, que es, o sea, el planteamiento del litigio, de la controversia, de lo que se está peleando, y la interpretación o los pasos, que tiene que seguir ese juicio. Y son cuestiones muy básicas, porque en la demanda de amparo, por lo que dicen los ministros, no se controvierte la existencia del delito del aborto, se controvierte la omisión legislativa de legalizar el aborto, por así decirlo. Está mal planteado desde ese punto de vista. Y como está mal planteada la demanda, pues va a desencadenar en una sentencia, en este caso, pues, contraria, ¿no? a las pretensiones de quien se pretende amparar. Entonces, es lo que yo digo, o sea, basta con leer un poquito los argumentos, ni siquiera tienes que irte muy a fondo, con leer un poquito los argumentos de la Suprema Corte para darte cuenta que es una resolución que pues es correcta, o sea, no van en contra de la ley, no van en contra del derecho y ni siquiera va en contra de los derechos de las mujeres, como se ha querido estar viendo. O sea, de hecho la Corte ha emitido resoluciones tendientes a pensar lo contrario. Les digo, si está bien o si está mal, pues es una cuestión que cada quien analizará en su esfera. Exacto. Pero en este caso, hablando de la sentencia, así como nos ha tocado aquí criticar al gobierno en muchas cuestiones, en este caso pues tenemos que defender a la Corte con este esquema. Sí, como tú lo dices, Juan, obviamente la Corte ha emitido muchas tesis aisladas, tesis constitucionales, jurisprudencias, criterios que nos hacen pensar diferente, que realmente son una Corte progresista. Si no mal recuerdan, el día o el mes del orgullo, el ministro Alfredo Saldívar se pronunció de que ya el matrimonio igualitario pues ya es algo legal, ya es algo que está, porque lleva una pronunciación. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que no prejuzguemos esta decisión de la Corte, porque no entraron al estudio, al fondo del asunto, al estudio en su totalidad. Simplemente no se cumplieron las formalidades o los requisitos para que esa demanda de amparo se tocara en un estudio profundo. Por lo tanto, pues no hay que tener esa desinformación, no hay que irnos con pues las famosas imágenes en las redes sociales, en donde la Suprema Corte ya es un aliado más de la Iglesia, o la Suprema Corte es una vida más. No, para nada. Simplemente no se estudió de fondo porque no se cumplieron los requisitos esenciales. Sí, exacto. O sea, no es lo que les comentaba, es una sentencia más
Y lo triste es eso que comentamos, o sea, hay abogados que o por ignorancia o por queda bien están haciendo ese tipo de publicaciones criticando en este caso a la corte. Y pues eso lo único que genera es una desinformación muy grande, ¿no? Justo el programa pasado hablábamos, o los programas pasados hablábamos del tema de los titulares, ¿verdad? No quedarnos con los titulares que veamos, y pues en este caso pues es justo lo que pasa, se genera una desinformación y pues ahí se arma el alboroto que no tendría por qué pasar, porque ni se da un paso adelante ni se da un paso atrás en ningún sentido. Ahora Diego, yo te quiero preguntar, porque también hay gente que está consciente de esto, de que es una sentencia de carácter procesal prácticamente, de forma, por así decirlo, y aún así utilizan ciertos argumentos para tratar de desvirtuarla, ¿no? Entonces no sé si nos puedas leer un poquito esos argumentos que utilizan ciertos, hasta abogados o pseudoabogados, los argumentos que en general podemos recabar Sí, mira, de las redes sociales. Sí, dentro de los argumentos que más o menos... Si quieres vámonos de uno por uno para atenderlo y luego ya... Okay. Uh-huh. Dentro de los argumentos pues, más sonados o que se vieron en redes sociales, estos son el primer argumento en contra. El fondo es más importante que la forma. Ok, no. Las formalidades esenciales de los procedimientos yo creo que hasta es un derecho humano, se podría considerar en cuanto a la defensa, porque al seguirlos obviamente tú tienes una certeza jurídica. Exacto. Tanto como para ti, al jurista, a la otra parte, o sea, todo tiene que estar perfectamente bien hecho, por eso no. Sí, es el derecho de seguridad jurídica, como tú decías. ¿En qué consiste esto? En que se tengan que seguir ciertos pasos para poder llegar a una resolución. Si esos pasos no se siguen, esa resolución no puede ser válida, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? No se siguieron los pasos correctos en la demanda. El abogado, en este caso que lleva ese juicio, pues se equivocó, por la razón que sea, y no siguió o no la planteó de la manera correcta. ¿Por qué es más importante en este caso la forma que el fondo? Porque si no fuera importante la forma, los jueces podrían resolver lo que se les diera la gana en el momento que se les diera la gana y habría una impunidad total, ¿no? Hablaríamos de condenar inocentes y dejar libre culpables por intereses de un juez que no sigue la forma del procedimiento. Por eso es tan importante la forma. O sea, aunque el fondo parezca claro, la forma se tiene que llevar de una determinada manera para que pueda considerarse que hay una justicia y una seguridad jurídica, como decías. Entonces es igual de importante la forma que el fondo, y si no se lleva bien la forma, no se puede estudiar el fondo porque no puede considerarse justicia. No sé si quieres decir otro argumento o algo que comentarte. No, pues ya si quieres pasamos al segundo. Es que prácticamente dijeron todo lo que yo pensaba. Ok, entonces si quieres ahorita tu... Sí, el segundo argumento que presentan es se respetó la ley, pero la ley está mal hecha. Ok, bueno, ¿qué opinas en ese sentido? O sea, es que o sea, hay varias cosas que puedo decir, pero yo creo que lo más importante es que, a ver, si no respetamos la ley, o sea, la neta viviríamos en una anarquía. Y además, yo no creo que esté mal hecha la ley, sino más bien la forma en que se hicieron las cosas no fue la manera correcta y lo están interpretando mal. ¿Tú qué opinas, Armando? ¿Esta ley que aplica la Corte, en este caso la ley de amparo, para desechar este proyecto, estaba mal hecha o...? No, bueno, en esta cuestión va a tocar dos puntos, el objetivo y el subjetivo. En cuanto a la ley de amparo, está bien hecha, está bien realizada, ha funcionado y es lo que ha permitido que se hayan resuelto miles de amparos, en el cual la justicia ganó un amparo y protege obviamente a quien lo presentó. Si no mal recuerda, antes la ley de amparo pues era un poquito más compleja, más complicada y no tenía tantos estímulos para poder lograrse en un tiempo mayor y más eficaz. Entonces el procedimiento de la ley de amparo yo creo que está correcta, se deben de seguir, porque un amparo es algo delicado en ciertos puntos, porque va contra violaciones de derechos humanos. Entonces sí debe de tratarse con pincitas, tiene que argumentarse bien, tiene que llevarse los procedimientos y las formas esenciales para poder llegar a una resolución. Entonces aquí sí estoy de acuerdo en que la ley es correcta. De un punto subjetivo que mencionan que la ley no es justa, bueno, hay leyes que realmente yo siento que no son realmente justas.
obviamente porque tenemos el principio, si la ley no es justa, realmente es ley, pero eso se tocaría en otros temas, obviamente más filosóficos, podríamos hacer análisis de diferentes tipos de leyes y reglamentos, pero pues si empezamos por la ley de amparo, como nosotros, como ya abogados que la hemos estudiado, la hemos utilizado, que ya hemos hecho muchos amparos contra muchas violaciones de derechos humanos. En este caso coincido contigo, digo, como lo mencionabas, me ha tocado estudiar la ley de amparo ya unas cuantas ocasiones. Y en efecto, o sea, la metodología que se utiliza es la correcta. El problema es que a veces el abogado no es capaz de interpretarlo, de aplicarla de esa manera correcta y prácticamente le ata de manos al juez. O sea, hablando en grandes rasgos, aquí es un problema más del litigante que en este caso, que de la ley o que del juez. Porque tan sencillo como decir, nada impedía que se siguieran los pasos de la manera correcta. Y no se siguieron los que establece la ley. Y eso prácticamente amarra de manos al juzgador en este caso. Otro argumento que se presenta, aún así se debió de atender el fondo por su trascendencia. Ok, tampoco. A ver, puede tener cierto sentido y es el argumento que utilizó el juez de distrito más o menos, junto con el último que vamos a estar viendo, para conceder el amparo. Hablamos de que el amparo se había concedido en un principio y la corte es la que lo está desechando. Sí es un asunto trascendental, pero volvemos a lo mismo. Hay ciertos principios que rigen los juicios. Uno de esos se conoce como el de instancia de parte. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo reclamo es lo que se me va a resolver. Si yo no reclamo eso, pues el juez no puede actuar de esa manera por su cuenta. O sea, no lo puede hacer. Porque sería tanto como que el juez dijera, en este caso la corte dijera, no, yo voy a hacer una ley porque tengo ganas de hacer una ley. Y eso rompería completamente el equilibrio de poderes que se ve con el legislativo. Entonces, si una persona llega y reclama, sí, pero en este caso no se reclamó de la manera correcta, que es lo que veíamos en los puntos anteriores, y como no se reclamó de la manera correcta, no puede entrar al fondo por más trascendental que sea, porque sería, o sea, la corte se estaría atribuyendo cosas que no le corresponden. Entonces, esa es una cuestión, la trascendencia en este caso se tiene que atender por las cámaras de cada estado, en este caso el de Veracruz, y ellos sí con la trascendencia deben legislar de la manera correcta. Pero eso es obligación del Poder Legislativo, de la Cámara, del Congreso, ¿no? De cada estado o el Congreso de la Unión, no de la Suprema Corte. Por eso ese argumento no tiene validez, porque pues, sería que la Corte dice, pues yo hago mi ley y se tiene que respetar y tal, yo hago lo que yo quiera, ¿no? Tiene que ser a instancia de parte. Que pues sí tiene algo de cierto este punto, este criterio, pero pues seguimos en las mismas circunstancias, que se debe de llevar a cabo mediante los requisitos esenciales del procedimiento, porque si no pues se vulnerarían las esferas jurisdiccionales, la división de poderes. Por eso tenemos que tener un control total de estos tres, porque quiera o no, si se permite cualquier cosa, aunque sea muy beneficioso para mucha parte de la sociedad, es decir, sí, es un tema de trascendencia, y si ellos aceptan de que ok, vamos a tocarlo por eso, ahí se está rompiendo un poquito los procedimientos esenciales, y sería pues buena para una resolución de una controversia trascendental que puede ser positiva en ciertos casos. Pero si permitimos eso, hay gente, o como se les conoce como a los genios del mal, que podrían aprovechar esa lagunita o esa ruptura que se logró y para hacer cosas peores o cosas que sean perjudiciales para México. Es decir, el Poder Ejecutivo ya se puede meter en el Poder Judicial, el Poder Legislativo y mutuamente. Por lo tanto, aunque esto sí sea trascendental y sí se deba ya de tocar en algún momento este tema, no se debe de ir por esa tangente, tiene que ir por los requisitos esenciales del procedimiento para darles aún más la certeza jurídica si es que llegan a tener una resolución positiva para muchas personas. Sí, exacto. O sea, si en este caso utilizamos ese criterio para usarlo para el bien, va a llegar alguien y lo va a poder usar para el mal, porque la ley es general. Y si la hacemos general es tanto para los buenos como para los malos. Y no se puede aplicar a veces sí y a veces no, es un principio general del derecho. Entonces, si no dejaría de ser derecho y dejaría de ser ley, y obviamente dejaría de haber justicia. Entonces, por eso, para que no se haga para lo malo, pues tampoco se puede hacer para lo bueno.
Y reiteramos, si se hubieran seguido los pasos correctamente, no estaríamos en este problema. Y el último de los puntos, ¿cuál sería, Diego? Y el último argumento, se debió aplicar la suplencia de la queja. Ok. Bueno, vámonos a cuestiones técnicas. ¿Qué es la suplencia de la queja? Cuando en una demanda de amparo hay deficiencias en los argumentos que utilizas para hacer ver que se te violaron los derechos humanos, el juez tiene ciertas facultades para subsanar esos argumentos. Conceptos de violación se llaman, el concepto por el cual te están violando el derecho, para que se entienda un poquito más claro. Entonces el juez está facultado para subsanar esos errores en ciertos casos específicos. Hay abogados que argumentan que se debió aplicar esta figura para entrar a estudiar el fondo, es decir, ok, no se cumplieron las formalidades, pero yo te las subsano y voy a entrar a estudio. Ese es el argumento que utilizan, que es un argumento muy pobre, por decirlo de alguna manera, porque hay que entender la trascendencia de la suplencia de la queja. En este caso el error no es el concepto que se utiliza al momento de presentar la demanda. El error está en la forma en que se reclama, y eso no está facultado para subsanarlo el juez. Está facultado para subsanar fondo, no para subsanar forma. Entonces, si yo no lo hago de la forma correcta, no me lo puede subsanar. Entonces el juez no puede utilizar esa facultad de una manera arbitraria, porque caeríamos a lo mismo que hemos hablado las veces pasadas. El juez podría hacer lo que quisiera, cuando quisiera, y girar órdenes a como se le dé la gana según sus intereses, y pues caeríamos en una ilegalidad. Entonces ese argumento pareciera que tiene cierto sentido, pero basta con estudiar un poquito, con tener cierta experiencia en este tipo de juicios, para darnos cuenta que en este caso específico no se puede aplicar esta figura para entrar a estudio. Y bueno, nada más para concluir con esta nota, nada más me cabe recalcar de que en ningún momento se están dañando o se está discriminando a las mujeres, tampoco están vulnerando sus derechos ni cualquier otro derecho. Y sobre todo, si vamos a reclamar un derecho, pues hay que hacerlo de la manera correcta, con sabiduría. Exacto. Sí, exactamente. Para justamente no caer en este tipo de errores, de cuestiones que se derivan de un error en este caso, quien pidió el amparo. Si hubiera estado bien planteado, pues no estaríamos entrando en este debate. No sé si quieres concluir este tema con algo. Sí, yo creo que la conclusión más evidente es que no fue un triunfo para los pro vida ni una derrota para los pro aborto, y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es pro vida ni nada. Simplemente entender, no se tocó el fondo del asunto. Yo creo que en algún momento sí llegará una demanda que esté bien hecha o se haya llevado bien los procedimientos, y ahora sí se va a tocar el fondo del asunto. Pero hay que entender una cosa, hay que dejar de un lado la moral, la ética propia, la subjetividad de uno mismo, y obviamente pues las creencias religiosas, porque la ley es objetiva totalmente. La ley para beneficio más de la sociedad, y hay que dejar de un ladito en estas cuestiones subjetivas para que obviamente se llegue a una resolución totalmente objetiva que sea de beneficio social. Debe serlo de la manera objetiva. Por eso yo veo esta como una buena noticia, porque incluso lo hacían ver de la manera contraria. Decían que la presión que habían ejercido los pro vida había generado que la Corte resolviera de esta manera. Claro que no, o sea, nada más lejos de la realidad. Es por la cuestión del derecho, y al contrario, o sea, que el hecho de que la Corte, bueno, habrá que ver, porque se tiene que hacer un proyecto nuevo, ¿verdad? Habrá que ver cómo se resuelve, pero yo creo que la Corte, el hecho de que se sostenga en respetar la ley sin importar las consecuencias sociales que pueda tener, me parece una buena noticia para defender justamente la aplicación de la norma, y que pues sería cuestión de los abogados en este caso, nosotros en nuestros juicios y cada quien en los suyos, de aplicar la ley o solicitar que se aplique de la manera correcta, y nos evitamos este tipo de cosas. Pero por eso yo digo que es una buena noticia, porque quiere decir que la Corte está sucumbiendo ante la ley, no ante las presiones, y eso yo lo veo como una cuestión positiva. No quiere decir que no haya injusticia, no quiere decir que siempre se respete, no quiere decir que no haya criterios que no deban de ser, pero cuando menos en este caso que se aplicó de la manera correcta, pues hay que hacerlo ver de esa manera.
Entonces, pues ahora todo el programa estuvo en el punto caliente por esta cuestión de que pues nosotros nos sentimos con la responsabilidad de transmitirle a las personas que nos lleguen a escuchar pues cómo están pasando las cosas. Ya cada quien pues se creará su criterio, ¿no? Si no les gusta nuestro criterio, pues nos lo pueden hacer saber sin ningún problema. Pero bueno, entonces con esto vamos a cerrar nuestro programa. Esperamos que les haya gustado. Les recordamos nuestras redes sociales, en YouTube como ZML Xbox, en Facebook como ZIM Estrategia Jurídica y en Instagram como @ZM Jurídico. Ya está teniendo más actividad ahí en nuestra página de Instagram. Armando, no sé si te quieres despedir con algún comentario. Diego, no sé si te quieres despedir con algo. Pues nada más exhortar invitar, hacer girar la atenta invitación a la población en general de que, como ya lo hemos dicho anteriormente, no se queden con los titulares, con los encabezados, hay que leer un poquito más, informarse un poquito más de varias fuentes distintas que sean confiables. Ok, entonces les recordamos que estamos a su servicio, podemos estar de su lado y que tengan una excelente semana.